Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Hola, hola Joel, hola Tomás, ¿cómo estamos? Hola, buenas noches. Hola Buenas Eduardo. noches. Hola, Tomás. Hola, Bueno, Joel. estamos iniciando acá nuestro programa Centinela Patriota, ¿ya? Del equipo Centinela Patriota, y traemos algunos invitados, un invitado interesante que, es economista. ¿Qué es lo que eres tú, Tomás? ¿Tomás? ¿Qué es lo que Economista, eres? ¿Ah? exactamente. Economista. La idea Como tú de dijiste, este economista, programa, sí. claro, la idea de este programa es hablar de los aranceles del cobre, del 50% que nos ha impactado Donald Trump, y queremos hablar del tema y ver cómo le impacta a nuestro país. Para eso tenemos dos invitados, bueno, un invitado permanente que es Joel Andrade, y tenemos otro invitado que es un invitado nuevo al equipo, don Tomás Bell. Bell, me acordé de ahí, hay unos circuitos electrónicos que de apellido Bell, sí, que son bastante interesantes. Hay muchas cosas. Sí, un gran científico de Es como una apellido familia Bell. de ingenieros. Sí, sí, de Así es. ingeniero, exactamente. Eh, Cuéntanos de ti un poco, Tomás. Te doy la palabra. Bueno, a ver, primero, ¿por qué estoy acá? Realmente es porque me empecé a meter en política con el 18 de octubre, porque vi que estaban Ya, destruyendo el país, las cabezas de pescado que hablaban por todos lados no tenían sentido. Y me empecé a acercar a la política para saber qué es lo que estaba pasando dentro de los partidos, porque no tenían sentido. Imagínate, estaban cambiando una nueva constitución, llegando a ese nivel de locura claro. tras el estallido, y yo me decía, ¿qué está pasando acá? Ya me había estado metiendo antes porque ya venía mal la cosa. Estuve ayudando a la gente de Ópoli y después ahí pasé a Republicano. Bueno, hasta ahí llegó mi ayuda y de ahí me salí de la política partidista y empecé a trabajar ya solamente en mis intereses particulares políticos. Así que en eso estoy, trabajando ya en empresa privada dedicada a ayudar a la política. Sí, eso no ha parado, pero en eso estamos. Ah, ya. Pero ¿estás en una empresa privada, me dices? ¿Estás en una empresa Sí, privada en actualmente? una empresa privada, sí. Ya. Así Joel, es. cuéntanos Estoy. Sí. tu presentación. Bueno, un saludo a todos los centinelas. Sé que está todo el equipo pendiente de los programas. Los saludo a todos y afortunadamente tenemos un gran invitado hoy día eh, que nos va a poder ayudar un poco en el análisis del tema de hoy, que es el aumento de los aranceles del cobre en Estados Unidos. Hay, digamos, varias cosas que abordar, así es que para entrar en materia, eh, más o menos quería preguntarte, Tomás, ¿cómo es tu acercamiento a este tema? Porque nosotros venimos arrastrando en varios programas eh, el tema del aumento de los aranceles, pero particularmente cayó esta coyuntura de la afectación que probablemente va a tener el cobre a partir del 1 de agosto. Eh, Nos gustaría conocer un poco más, a grandes rasgos, más o menos, cómo es tu acercamiento a esta situación que ha venido eh, Mira, avanzando, ¿no es cierto? Desde el primer aumento de los aranceles hasta ahora, que parece que nos va a tocar a nosotros. Mira, la verdad, yo no sé mucho cuál es la estrategia que está usando Trump, pero principalmente lo que está logrando es que su deuda se vea
más barata con respecto a lo que era la administración anterior, con este tipo de coyuntura. Pero bueno, no sé realmente a dónde apunta, pero lo que sí sé es que para Estados Unidos la deuda es más barata hoy día, ¿ya? Eso es lo principalmente con lo que están tratando de hacer, haciéndole la vida más cara a los norteamericanos. En el fondo Mm, le está pasando un poco la cuenta de toda esta fiesta que había de dólar a costo cero prácticamente, o a menos algo, porque incluso fue negativo. Eso es lo que está pasando, pagando la fiesta. Esas son las decisiones que por eso le están subiendo los aranceles a los americanos, a la gente de Estados Unidos, que son los que van a tener que pagar más caro por todos los productos que consumen o que importan, ¿ya? Ahora, el claro. problema es que también muchos países, por reciprocidad, también le suben los aranceles. ¿Qué es lo que causa un arancel? Bueno, menor intercambio de bienes y servicios, que es lo importante para la gente, más que hablar de dólares, es importante hablar de bienes y servicios. A mí me da lo mismo pagar una cierta cantidad de dólares, sea mucho o poco, dólares me da lo mismo, eso, pero sí lo que no puede darme lo mismo es la cantidad de bienes. O sea, por ejemplo, toneladas de cobre, yo si importo toneladas de cobre, estoy calzando la demanda interna de Estados Unidos, pensando que estoy en Estados Unidos, y eso si me sale más caro, obviamente voy a tener que importar menos cobre. Hay una restricción ahí. Me va a salir más caro, por lo tanto los dólares que gasto voy a tener que rebalancear el presupuesto. ¿Mm? Y eso me va a afectar como gringo, como norteamericano. El caso de Chile, mira, la verdad que Chile no es, Estados Unidos no es su principal mercado, es el segundo. Primero es China, ¿ya? Y después de China tiene bastante otros mercados importantes. Entonces, para Chile que le pongan un arancel lo va a afectar, pero muy poco, no va a ser incidente. A largo plazo, sí, obviamente puede haber algunos rebalanceos también en las exportaciones, y si también nosotros vamos a tomar una actitud de reciprocidad y cobrarle aranceles a los productos americanos, lo cual nos va a afectar a nosotros como chilenos, ¿ya? Ahí nosotros vamos a tener que pagar más caro por los autos y por montones de otras cosas que compramos al mercado norteamericano. Tomás, Así que eso es lo principal. Es y, un tema y ¿qué tan importante es el cobre para la economía chilena actualmente? El nivel, si tuviéramos que decir un nivel de importancia, Mira, lo que por pasa es que ejemplo. en Chile nosotros somos exportadores netos de cobre. Eh, Tenemos cualquier cantidad de toneladas. De hecho, a Estados Unidos le exportamos 6.000 millones de dólares en cobre. Eso Mm, es bastante. Chile produce Claro, 5.500 millones de toneladas. O sea, mira lo que estoy hablando, unas cifras que ni siquiera se pueden pensar la cantidad que es. claro, Entonces, claro, uno está preocupado y lo que uno puede medir es cuánto vale el kilo de pan, cuánto me sale la benzina, esos son los principales valores que la gente maneja, ¿ya? El kilo de pan y el litro de benzina. Pero cuando uno empieza a hablar de estas cantidades enormes de volúmenes de dólares, no les cabe en la cabeza, porque además el dólar son poco, 940 y tantos, casi 1.000 pesos el cambio. Entonces, una cantidad de números que tiene que meterse en la cabeza que no está acostumbrado. Ese es el tema de cuando uno habla de estas cosas, ¿ya? Pero Chile, realmente el principal producto de exportación es el cobre, ¿ya? Ahí está lo más, creo que un creo 63% que está cerca del de la economía. 50% de las exportaciones totales del país. Así que es bastante, es bastante. Sí, Eh, sí. 63, tengo ahí la Ahora, cifra de 63% del PIB. entiendo que todavía no hay claridad respecto de cuáles son digamos, el tipo de cobre, ¿no es cierto? O, eh, digamos, el tipo de producto asociado al cobre que va a quedar grabado por estos aranceles, ¿no? Todavía no se ha especificado No, cuáles son estos, ¿no? no, ahí hay incertidumbre, claro. Mira, principalmente Y, el cobre refinado es lo que más se consume, lo que más se demanda. ¿Mm?
pero la restricción está del 50% de qué, si es de un barro negro que hay que ir a hacer el proceso para sacar de ahí el cobre, la verdad que eso no empieza uno a cuestionarse, chuta, ¿cuánto nos puede a nosotros afectar? Pero sí lo que es si el 50% de arancel se lo aplican solamente al cobre refinado, sí, ahí efectivamente hay una afectación en los términos de intercambio de este producto. Pero principalmente a Chile, en el diario vivir, a nosotros no nos va a afectar. Lo que sí es importante aquí hacer el hincapié que esa gran parte del cobre que se produce en Chile lo produce Codelco, ¿ya? Y esas platas van directamente al Estado, por lo tanto, pucha, la gente del Estado debería estar tiritando con este 50%, no los privados, porque ahí le va a afectar directamente el ingreso a toda esta gente que está viviendo el Estado. Esa es la complicación que van a tener ellos. A nosotros nos da lo mismo. A nosotros no nos afecta la producción de Codelco. Y la de los privados, bueno, es más empleo nomás, pero esa producción privada siempre va a encontrar un mercado en el extranjero. Lo mismo que Codelco. Si Estados Unidos no es muy grande la cantidad de consumo que ellos necesitan. Porque imagínate que mira, la producción de Estados Unidos son 1.6 miles de, perdón, 1.6 millones de toneladas, ¿ya? Imagínate lo que es. Y la diferencia son 0,5 millones de toneladas que importan, ¿ya? O sea, no es mucho. Y nosotros de ahí ¿cómo se llama? Le vendemos más o menos unas 500 millones, 500.000 toneladas de cobre, ¿ya? 500.000 toneladas de cobre es harto, pero para nosotros no nos afecta. Imagínate que solamente la producción privada son 350.000 toneladas. Y lo de Codelco son otras 500.000 toneladas. Ahí hay 850.000 toneladas de exportaciones, no de producción, de exportaciones. Entonces, nosotros también tenemos un consumo interno. Entonces, mira, realmente ese 50% yo creo que es más una cosa que nos va a afectar en el miedo, en el sentir. A lo mejor va a haber un problema más en términos de intercambio, de ver cómo se comporta el dólar, pero en el diario vivir a nosotros no nos va a afectar mucho, ¿no? A los privados no nos va a afectar mucho. Claro. Sí, yo escuchaba, Tomás, una entrevista de Juan Carlos Guajardo, que es de CESCO, del Centro de Estudios del Cobre, y él enumeraba algunos antecedentes que a mí me llamaron la atención y de alguna manera corroboran lo que tú estás diciendo de que Chile tiene algunas fortalezas respecto de esta situación coyuntural. En particular hay una definición de Estados Unidos sobre particularmente el cobre, que lo definió como un metal estratégico, que eso, a partir de eso nace esto del aumento de los aranceles, entiendo, porque está muy asociado a la construcción de armas y de armamento, digamos, de todo tipo, militar, barcos, etcétera. Tiene como una serie de... Y lo define como estratégico, por lo tanto, lo que entendí es que en el largo plazo, Estados Unidos quería intentar, no sé si autoabastecerse, pero por lo menos tener una gran cantidad de cobre, digamos, explotado en su propio territorio. Entonces, claro, de ahí aparentemente nacen estas cuestiones que a veces subyacen a la economía porque no tienen exactamente que ver con movimientos propios de la economía, sino que más bien con algunos mecanismos de negociación más arbitrarios. Y claro, a lo que quería llegar era que, según lo que decía Juan Carlos Guajardo, las posibilidades de explotar cobre en Estados Unidos son, digamos, en un horizonte más próximo, entre 7 y 10 años, para llegar a explotar cobre de manera de más o menos poder tener un porcentaje más grande
de cobre, Producción. claro, de producción propia, digamos. Entonces, entendiendo eso, yo lo que quería más o menos saber tu impresión era cómo nos podría afectar esta triangulación que hay, porque entiendo que parte de la producción de cobre que consume Estados Unidos viene también desde China. Entonces, aparentemente el cobre procesado, digamos, desde China tiene también destino hacia Estados Unidos. Y ahí hay una guerra que parece que no hemos visto por completo, no hemos alcanzado a ver del todo estas negociaciones que hay por debajo con eso. No sé si tú tienes alguna impresión al respecto de cómo podría continuar esa negociación. Mira, la verdad lo que está negociando Estados Unidos con China, yo creo que es principalmente que se están midiendo quién es más grande nomás, ¿no? Bueno, la economía, la gracia que tienen los privados de la economía es que pueden sustituir los productos. Si tú te das cuenta, cuando tú compras productos electrónicos de China, los cables eléctricos ya no son de cobre, ¿no? Ya no vienen con cobre, porque es un producto para ellos muy escaso. Entonces, siendo que son los principales compradores de cobre, si lo necesitan para los chips, para un montón de otras cosas que no pueden cambiarlo por otro metal. Pero Claro. para estas cosas variaterias que uno compra, llegan los cables y no son de cobre. Eso es, no sé si se han fijado, pero muchas cosas que uno compra en estas cuestiones electrónicas, de estos, ¿cómo se llama? Canales que hay en YouTube, o no sé, estos compren el Temu, creo que se llama. Ahí aparece la publicidad de cosas Sí. que producen en China, ya no son de cobre. Entonces, ahí está la gracia de cuando te suben un precio, ahí tienes que hacer tú el análisis si es una cosa temporal o una cosa que se quedó para siempre. En el caso, cuando Estados Unidos quiere producir más, por eso el arancel, ellos no tienen la capacidad para producir todo lo que necesitan. Pueden subir, sí, pueden subir, pero también quieren en el fondo exportar a China, que es la idea de poder aumentar las exportaciones. Cuando uno produce cobre es porque tiene que producir lo que el otro consume. Entonces, el otro va a consumir a medias nomás, porque puede sustituir el producto. Entonces se le complica un poco a los Estados Unidos reactivar sus empresas de extracción de cobre, porque no es fácil, no es barato allá, ¿no? No tiene economía de escala como acá en Chile, que acá para nosotros es fácil. Uno levanta una piedra y está ahí el cobre, cosa a tomarlo, ¿ya? Y las economías que hay acá con estos camiones, con estas palas grandes, cosas de llegar y empezar a romper la cordillera y vamos sacando cobre. Entonces, por esa solamente esa razón de economía, es difícil que Estados Unidos no nos compre o deje de consumir el cobre chileno, porque aunque nos ponga el porcentaje más alto de arancel, ellos siempre van a encontrar la manera de poder comprar otro producto. Por eso es re interesante el tema, aquí no estamos poniendo el arancel, solamente el cobre refinado, o a los subproductos que vienen del cobre, no sé. Hay otras cosas que traen cobre que a lo mejor no tienen ese 50%, se producen por fuera o acá en Chile y se manda como producto terminado a Estados Unidos. Entonces pasa piola el cobre por ahí encerrado en este producto. Uno no sabe, ¿eh? No sabe qué es lo que están haciendo. Entonces, ponerse a especular hoy día de esta cuestión, para nosotros la verdad que es irrelevante hoy día. Tenemos preocupaciones mucho más importantes que ver el tema del arancel. El tema de seguridad, eso es mucho más importante, y otras cosas que necesitamos, educación, o sea, salud, todos esos temas que han quedado pendientes en este gobierno, que nos debiera preocupar. La economía que acá está realmente paralizada, son cosas que nos debiera importar mucho más que un 50% en un solo producto que importa solamente Estados Unidos. China es nuestro principal mercado, entonces imagínate, si no nos compra Estados Unidos se manda a China, y Estados Unidos va a tener que consumir igual si tienen una demanda dada. Tomás, Se queda una pregunta.
Sabemos que Estados Unidos, nosotros le exportamos a Estados Unidos el 11% del cobre y el 52% a China. Eso como es. Eh, claro, ¿qué tan mal nos hace esa dependencia de exportación chino a China? No, si no, No hace, espérate, no, aquí no hay dependencia, de exportación. ¿Ah? Nosotros operamos bajo la libertad de mercado. Nosotros vamos a claro, venderle al mejor postor, ¿ya? Entonces, si un país se quiere poner un autoimpuesto, que se llama arancel en este caso, si ellos reaccionan dependiendo del producto, de cuánto lo necesiten, y no nos compran ese cobre, bueno, China está ahí feliz comprándonos cobre. Y el mercado chino, como te digo, es gigante. Y van a poder meter más cobre en sus productos que nos exportan a nosotros. Entonces, Estados Unidos solamente se va a quedar preocupado de su mercado interno y no sé qué es lo que irán a hacer, pero aquí no es que dependamos a Chile de Estados Unidos, para nada. Chile, obviamente que les vende harto, pero no es toda la producción. También tenemos el mercado europeo, el asiático, ¿no? O sea, es tremenda la no cantidad sería de cobre que no, producimos. no sería mejor diversificar la venta, porque tener un ¿Perdón? cliente, a mí me ha pasado, no sé, yo vendo equipo y a veces tengo mucha venta hacia alguien que me compra, y de repente te deja de comprar ese cliente por alguna razón y dejáis ya de vender esa cantidad de mercadería que no la podéis tener y tenéis sobre stock. Entonces, y no tenía el ingreso. Entonces, no sé qué tan conveniente será esa estrategia. Mira, la diversificación de mercado, eso es inherente al sistema privado. Tú cuando quedas con sobrestock, ¿qué es lo que haces? Baja el precio y lo elimina igual del stock, porque te molesta dentro, te ocupa espacio en una bodega. Por lo tanto, si Claro, no estás vendiendo a un precio, le bajas el precio y se vende igual. ¿Ya? Pero tú no te vas a quedar parado porque no puedes vender un producto. Esa es la gracia de la diversificación. Que si tú no Sí, tienes, hay, si tú tienes hay varios algunos mercados, son elementos. varios los compradores. Perdona, cortito. Hay algunos elementos claro, me dejaron, digamos, bastante optimista. Por un lado, viendo más o menos las reservas de Chile de cobre, son bien importantes de la torta mundial, digamos, que hay de cobre. Chile tiene el 19%. Y, y dentro de Chile, Codelco tiene el 26%. El resto se lo dividen entre empresas privadas y algunas en que Codelco tiene joint venture con empresas privadas. Pero lo que me dejó más optimista, digamos, y que corrobora también lo que decía Tomás recién, es que en este estudio que vi de Cristian Fuentes, él habla de la posibilidad de triplicar la demanda por cobre de aquí al 2050. Entonces creo que eso, bueno, nos pone en una muy buena posición respecto de la explotación de cobre. Y por otro lado, el mercado futuro está tirando más o menos a $5,6 la tonelada de la libra de cobre, digamos. Entonces, que es un muy buen precio. O sea, nosotros ahora tenemos ese problemita con Codelco nomás, que los costos de Codelco son mucho mayores que los de las empresas privadas. ¿Mm? Y un endeudamiento bastante grande. Pero corroboro lo que dice Tomás, en esta torta gigante, ¿no es cierto?, donde Estados Unidos significa 14, 15%, por ejemplo, de la torta a la que nosotros le vendemos cobre, todavía hay muy buenas expectativas de aquí al 2050.
Entonces, no nos debería, aparentemente, y que quedé optimista, aparentemente no nos debería afectar tanto y hay buena proyección respecto al precio del cobre a futuro. Mira que una de las cosas que es importante cuando se producen estas cosas inesperadas son ver los efectos, si son efectos temporales, o sea, que va a durar poco tiempo, o si el efecto va a ser a largo plazo, va a durar mucho tiempo. Ahí las personas actúan de manera distinta, porque cuando es algo temporal, corto plazo, da lo mismo, ya esta vez tuve que pagar más, o esta vez vendí menos, ya, pero esta vez, después sigo en lo normal, ¿ya? Porque no es a largo plazo el efecto. Entonces, ahí no molesta. Pero cuando es a largo plazo, ya tengo que empezar a tomar decisiones a largo plazo. Ya no voy a tener este mercado, entonces empiezo a buscar otros mercados, ver cómo llegar a otros mercados de manera más eficiente, cómo bajar los costos para aumentar la producción o mantenerla, para poder un poco suplir esta falencia que podría pasar, que Estados Unidos nos comprara menos cobre. ¿Ya? Podría pasar, pero no, por el minuto no creo, porque mira, Elon Musk, que produce autos eléctricos, que más cobre debe consumir de la industria, además que de los cohetes, él no va a poder parar la empresa y no comprar cobre. Tiene que seguir comprando, porque él es un material noble. Tendría que cambiarlo por otro material como el oro, como la plata, no sé, pero yo creo que el cobre le sale más barato, con arancel y todo. ¿No? Y si el arancel pasa más allá de lo que ellos tienen, bueno, tendrán un sustituto, el oro. En vez de tirar un cable de cobre, tirarán uno de oro. Por lo menos en el espacio ocupan mucho el oro. Así que algo van a tener que hacer. ¿No? El aluminio también se está ocupando mucho. A largo plazo. La modificación, digamos, para respaldar lo que estás diciendo, la modificación de la energía a electricidad, por ejemplo, como el caso de lo que Tesla, claro que va a requerir, ¿no es cierto?, va a tener una demanda por cobre mucho mayor en el futuro. Hoy todavía hay algunos mercados que se mueven más con un vehículo eléctrico, pero por ejemplo, nosotros en América Latina somos aislados, entonces se cree que de aquí al 2050 va a triplicarse esa demanda, que es realmente muy importante para nosotros, sobre todo. Acá tenemos una pregunta de Dimagin, no sé cómo se... ¿será el momento de que Chile entienda que es absolutamente necesario empezar a vender el producto procesado o no tanto a granel? Pregunta, ¿cuál es la razón del por qué no se hace? Mira, hay varias razones, pero una razón por qué no se hace es por la lejanía con los mercados, importante. Estamos al otro lado del mundo. Llegar con el producto procesado sale carísimo, porque primero tenemos que importar la tecnología, procesarlo acá y después volverlo a exportar, o sea, doble costo. Por lo tanto, ¿qué nos conviene a nosotros? Mandar el producto, ojalá ese barro, que lo procesen ellos allá y vean lo que hagan con los desechos. Así nosotros podemos eliminar ese procesamiento carísimo. Nosotros nos dedicamos solamente a extraer, que es barato, es cosa de meter el camión, la pala y listo, arriba el barco y se fue. ¿Me no necesita tanto proceso y nosotros darle valor a eso es caro. Por lo tanto, eso no lo veo factible. ¿Ya? Pero no estamos perdiendo si ahí. Hay cambios en la economía, no sé, ponte tú que nos ponen a otros países aranceles, o sea, nos encarece la mano obra, porque bueno, ahí uno ya empieza a ver, ¿sabes qué? Conviene procesarlo acá y exportarlo. Pero para que pasen esas cosas, no con la economía así como está hoy día, ni con la cuestión geográfica como está, la distribución geográfica. Así que no lo veo factible. Lo que sí veo factible para bajar el precio del cobre es meterle mano a Codelco, porque esa cuestión realmente ahí necesita mucho que limpiar, mucho que reducir costos y sacar realmente estos ñoquis y gente que no produce, no es productiva. Eso es lo único que veo. ¿Qué pasa ahí, Tomás? O sea, todos más o menos vemos que el costo es bastante alto.
Me costó analizar el costo, estuve mirando los estados financieros de Codelco y la verdad es que eh, hay por ahí, dependiendo del tipo de ley de cobre, ¿no es cierto?, alguna variación en los costos, ¿no es cierto? Pero en particular, en el caso de Codelco, por ahí encontrar una información que podría llegar cerca a los entre 3,5 y $4 el costo promedio, que es un costo extremadamente alto, considerando que tenemos, entiendo, récord histórico de precio de la libra de cobre a nivel internacional. O sea, hablando de que estamos hablando hoy aproximadamente de 5,2, $5,3 la libra de cobre, ¿no? Mira, ahí hay una cosa que ponerle ojo, ¿ah? La productividad de la extracción de cobre en Chile, la productividad de la producción que tenemos, esa es nuestro principal objetivo que nos puede dejar lucas, ¿ah? Dejar plata en el bolsillo. No el precio de venta, eso puede variar mucho, a veces puede estar arriba, otras veces puede estar abajo. Pero lo que sí nos interesa es que no perdamos plata en la extracción, ¿ah? Que ese es nuestro negocio. Si nuestro negocio Mm, es justamente sacar a mínimo costo, ¿ya? Ahora, si esto que acabo de decir a mínimo costo lo lleva la empresa estatal, bueno, ahí no funciona. La empresa estatal no tiene el incentivo que tiene el privado. La empresa estatal, para ellos es una caja pagadora nomás, ¿eh? Tú sabes cómo funcionan las instituciones públicas y las empresas públicas. Vemos que Transantiago, Canal 7, Televisión Nacional, son cosas que no tienen sentido. ¿Ah? Y ahí hay montones de otras. O sea, no me voy a meter ahí, pero son muchas las empresas que no son eficientes. Pueden tener utilidad. ¿Por qué? Porque el precio está alto, pero no son eficientes. claro, Yo con una empresa privada le saco más rinde a la extracción de cobre, le saco mucho más rinde que con una empresa administrada por el Estado. Si el Estado no tiene que meterse en la actividad empresarial, tiene que estar muy alejado de esas actividades, ¿ya? Entonces, en este caso, se podría decir que el Estado tiene que cumplir un rol más de regulación y de promover la participación de las empresas públicas o sea, las empresas privadas dentro de la industria Mira, del cobre. Porque a siempre hay ver, que mantener una por ejemplo, relación, vamos a ya, citar no sé, po, regular 30%. es malo. Mira, regular es malo porque ¿qué es lo que pasa? Yo le saco a alguien, a una persona, a una empresa, para entregársela a otra. Eso es lo que es la regulación. La regulación siempre te va a jugar en contra, ¿ya? El Estado, ojalá tampoco se meta mucho en regulaciones. Existe la autorregulación, que eso funciona, tiene mucho mejor incentivo que el Estado venga e imponga una regulación. Segundo, el Estado está para que la ley se cumpla, ¿ya? ¿Qué es lo que tienen que hacer ellos? Que la ley se cumpla. Mira qué simple. ¿Cuáles son las leyes que tienen que cumplir? Que no venga el vecino me saque cobre de mi propiedad, ¿ya? Eso es lo primero. O sea, para eso está para el Estado, para que el privado pueda explotar su yacimiento sin que nadie le robe, ¿ya? Si subo yo todo esto, estas, ¿cómo tienen un nombre? Son unas planchas de cobre. Las subo en el tren y se las van robando en el trayecto Los de la platos. mina al puerto, tampoco tiene sentido. Para eso tiene que estar el Estado ahí, ¿ah? Para que esa maña o esas delincuencias, esa cosa que trae costos adicionales a la producción, no deberá ocurrir. Para eso está el Estado, no para que venga a hacerme la competencia quién trae mejor cobre, si sabemos que el Estado no lo hace. El Estado no puede meterse en la actividad empresarial privada, no deberá. El Estado solamente se justifica para entregar bienes públicos, ¿ya? Eso es una máxima. O sea, el Estado cuando va a intervenir algo que sea entregar un bien o servicio, por ejemplo, entrega el servicio seguridad, que le entrega a todos los chilenos por igual. Nadie queda afuera. La justicia, nadie va a quedar afuera. La justicia la puede entregar el Estado perfectamente, pero que no empiece a meterse en temas donde la actividad empresarial privada se va a ver afectada por una competencia desleal, porque hay un montón de otras cosas, las regulaciones, lo que se demora hoy día poder, ¿cómo se llama?, emprender,
con las regulaciones medioambientales son terribles. O sea, este país no tiene ningún incentivo para venir a invertir. Y lo que da trabajo es eso, la inversión. Entonces, por eso también Claro. las tasas de trabajo están tan altas. Acá tenemos Sí, una pregunta. Perdón, desempleo. ¿O quieres hacer tú la pregunta, Joel? No, que solamente quiero corroborar. Fíjate que el Centro de Estudio del Cobre también plantea, ¿no es cierto?, esta preocupación por un descenso en la inversión minera en Chile en los últimos 2 años. Cuando mirada la proyección, ¿no es cierto?, de demanda del cobre, nosotros deberíamos estar buscando proyectos mineros y inversionistas, tener eh, ya proyectos funcionando, sabiendo que se demoran un tiempo hasta la explotación, digamos, óptima, y que de aquí al 2050 vamos a triplicar esa demanda. Bueno, hay muy buenas expectativas, pero nos está faltando los inversionistas en Chile. Los inversionistas también hacen un análisis costo-beneficio. Pues, ¿a dónde voy a poner mis lucas? ¿Las pongo en Chile o las pongo en otra parte donde tengo más garantía? ¿Donde hay delincuencia o donde no hay delincuencia? ¿Donde hay más Permiso. impuestos, donde hay menos impuestos? ¿Donde hay más leyes laborales, donde hay menos leyes laborales? Yo hago esa decisión. ¿Dónde me voy a ir a instalar más seguro mi inversión? Allá voy a ir. Hoy día Chile, Así es. esta cuestión es una bolsa de gato que nadie entiende nada. Entonces, Claro. Chile dejó de ser un atractivo para las inversiones. Este país, oye, y ojo, la misma gente que vota son los que son responsables de que esté sucediendo esto, que no haya inversión, Sí. que no haya trabajo. O sea, aquí no le echen la culpa, digamos, al Estado, Boric, no, si la gente es la que toma este tipo de decisiones. Exactamente. Macro. Exactamente. ¿Mm? Y siguiendo un poco con tu punto del que tú dices de la regulación, ha aumentado a tal nivel la regulación en Chile, en la parte minera. Si uno ve todas las empresas que están asociadas al gobierno de Chile, por ejemplo, el Cernagiomín, y ve analiza los proyectos de aprobación, eso lo sé muy de cerca, se ha dedicado a detener los proyectos de innovación. Las empresas mineras, por lo general, tienen muchos proyectos asociados de tecnología, porque tú tienes que innovar, no sé, pues en el chancador, tienes que innovar en el proceso de extracción, en minas subterráneas, en minas a rajo abierto, en todas estas minas que se trabajan, hay mucha innovación. Proyectos de los sistemas, por ejemplo, los sistemas autónomos en los camiones Caterpillar que llevan el cobre. Estos proyectos, hay proyectos que están atrasados, y que el gobierno, de cierta forma, porque esto Cernagiomín directamente con el gobierno, que tiene atrasado proyectos por temas ambientales, temas burocracia que retrasa solamente el proyecto de innovación. Entonces, ahí el Estado no está cumpliendo el rol que tiene que tomar. Y ese es un punto, yo creo que vale la pena nombrarlo porque es importante. Donde se mete el Estado, de cierta forma, como que retrasa los proyectos de innovación. Y tenemos muchos proyectos de innovación hacia adelante. Ese punto, y quiero leer una pregunta acá que tenemos de Paz para Chile, Fundación. Pregunta, ¿cuán complicado fue la fijación del precio del cobre hace tantos años atrás en el gobierno de Bachelet? Esa es la pregunta. Podríamos decir que lo dejamos de recibir, fue muy grande por un manejo de negociación, mal manejo de negociación. ¿Se O sea, escuchó? Escuché bien porque se cortó. ¿Lo leo de nuevo? Por No. ¿Cuán complicado fue la fijación del precio del cobre hace tantos años atrás? Gobierno de Bachelet. Esa es la pregunta. ¿Podríamos decir que lo que dejamos de recibir fue muy grande por un mal manejo de negociación? A ver, primero, la fijación del precio del cobre no existe, ¿ya? Se vende a precio de mercado internacional.
¿ya? Nadie puede fijar ese valor más allá que el mismo mercado. Ese es el primer error. Segundo, ¿se negoció mal una venta de cobre? Sí, efectivamente se negoció muy mal, porque creo que fue Izaguirre, bueno, Sí, eh, sí, mercado se, futuro. se metió, claro, llegó y se cerró una negociación a largo plazo que el precio le salía muy conveniente a China. Bueno, China. por algo habrá sido, o por corrupción o porque alguna negociación especial con China hubo. Así que yo no puedo hablar si fue bueno o malo. Lo que sí sé es que si el cobre subió, dejamos de percibir varios millones. Ahora no sé qué es Mm, lo que habrá negociado Izaguirre, o sea, habrá sido otra cosa, pero, pero mm. efectivamente no fue muy conveniente. Yo no soy de la idea de negociar a largo plazo fijando precios, porque el mercado es realmente el que pone el precio y los incentivos para poder sacar cobre. Imagínate que Claro. si el precio se hubiera a ver, subió y nosotros dejamos de percibir. Pero ¿qué pasa si hubiera pasado al revés? El precio hubiera bajado y nosotros teníamos un contrato con China a un precio más alto. La pregunta es la siguiente. Si China decide no comprar más y romper con la negociación, también nos hubiéramos perdido. O sea, el riesgo aumenta, ¿no? Esos son los temas que pueden surgir. Por eso yo prefiero Y, mil veces, aunque esté bajo, pero a precio de mercado. Siempre produciendo, con productividad. Si el precio baja un mínimo, tengo que cerrar la empresa. Si ya claro. no es capaz de producir a un costo efectivo, listo, se cierra la empresa y me dedico a otra cosa. Los capitales los largo a otro tipo de industria. Y el precio, Tomás, ¿cómo opera ese efecto precio? A ver, poniendo el ejemplo que hablaba antes, por una parte, el mercado futuro, ¿no es cierto?, nos muestra que el precio del cobre va al alza, ¿no es cierto? Que más o No, menos no necesariamente. debería No esperarse necesariamente. un valor, El precio futuro es sí. una creencia de un valor que va a ocurrir en unos meses más, ¿ya? Pero esa Ujú, creencia es según lo que se está transando el día de hoy. O sea, prácticamente se indexa un poco al precio al precio corriente, el precio spot, ¿ya? Va muy de la mano, ¿ya? Porque el precio futuro a lo mejor puede decir, ¿sabes qué? El mercado va bajando, voy a negociar a un precio futuro bajo y resulta que se dio vuelta el mercado y quedamos con una trampa ahí de nuevo, con un precio mm, bajo y el precio se fue a las nubes. Entonces dejamos de percibir ese diferencial al cumplir ese contrato. Ahora, la gracia es que ese contrato también sube. ¿Por qué? Porque está el mercado y lo puedo transar. No me amarra como a China, que nos amarró, este es sin amarre. ¿Ya? Entonces lo claro. puedo liquidar en el mercado en la medida que voy viendo que me estoy equivocando. Así es. Pero entendiendo que es como una tendencia, digamos, si bien sigue siendo una apuesta, es como una tendencia alcista, ¿no? Eh, eh, ¿Qué se puede esperar entendiendo o haciendo fe, digamos, de los estudios que dicen que podríamos triplicar la demanda al 2050? ¿Cuál es, digamos, a nivel de tendencia? Hasta ese efecto Mira, precio, yo no sé, hasta qué nivel podría llegar, piensas tú? mira, es que a ver, primero, y quiero hacer el disclosure, los economistas no tenemos una bola de cristal, ¿ya? Solamente nos Ujú, fijamos en las cosas que van ocurriendo. ¿Ah? ujú, Si pasa un alza de precio, obviamente va a haber más demanda, o sea, fue por más demanda, y si hay más demanda hay mayor escasez, por lo tanto los precios suben del producto. Eso es más o ujú. menos lo que vemos los economistas, y si hay ciertas condiciones, bueno, ¿cómo va a afectar esas condiciones? Ahí se sacan las derivadas de lo que está ocurriendo. Ahora, si la tendencia, como tú dices, va a lograr en el año 2050, no sé, la cantidad de 3 veces la producción o la venta de cobre en el mercado, mira,
tienen que pasar muchas otras cosas. Primero, no caer en el socialismo y en el comunismo, porque ahí se acabó la empresa cobre y se va a nacionalizar nuevamente. Todo lo que es Buen cobre. punto, O muy los buen privados punto. van a cerrar porque no va a ser conveniente. Aquí pasan Deben muchas aumentar cosas. los costos de Entonces, inmediato. hablar del futuro no podemos decir qué es lo que va a pasar. Lo que sí, esto es un poco lo que está sucediendo un poco en China y un poco en Estados Unidos, que ellos han sido tan hábiles y tan productivos que obviamente ya producen mucho más por per cápita de lo que se producía antes. Por lo tanto, consumen más de todo, ¿ya? Y una de esas, más cobre. Y ahí uno puede empezar a proyectar y decir, ¿sabes qué? Mire, si todo el mundo está siendo mucho más productivo, por ejemplo, porque han habido avances tecnológicos, y para estos avances tecnológicos vamos a tener que consumir más cobre. Bueno, ahí sí puede ser que se triplique la demanda, y obviamente que si se triplica la demanda, el precio del cobre, como va a estar escaso, va a subir. Ahí nos va a convenir a nosotros tener mayor producción y mejores precios vamos a tener. Hay un punto bien relacionado con lo que tú dices, Tomás, y lo que Joel dice también, es que hace un tiempo atrás hice una investigación y sabemos que la industria de los chips, por ejemplo, que los chips son semiconductores y utilizan el cobre mucho. Entonces, al 2035, se supone que en 10 años, si la industria de los chips es como de 300.000 millones de dólares. Entonces, debería aumentar 3 veces. Deberíamos estar en 900.000 millones de dólares para el 2035. Entonces, se va a ocupar 3 veces más cobre de lo que actualmente se utiliza. Entonces, en ese sentido, claro que, claro que puede haber una proyección de ese estilo. O sea, para allá voy. Y lo mismo en motores, si tienen más chips, ocupan más motores, ocupan más diferentes tecnologías que son interesantes analizarlas en el futuro, Mira, pero sí se van utilizando más te voy a, materiales. te voy a decir algo que puede pasar también en el futuro. Supongamos, bueno, como economistas tenemos que suponer las cosas para poder darnos una idea. Supongamos que pasa cualquier cosa acá en la Tierra y tenemos que irnos a vivir a Marte. Allá se puede instalar una colonia de humanos en Marte. Bueno, Y resulta que en Marte no existe el cobre y ningún material sustituto. ¿Cuánto va a ser la demanda por cobre en la Tierra? mucho. Y el ¿Cachai? precio se eleva. Entonces, esas cosas, o sea, pero cualquier cantidad, todas esas cosas pasan, ¿ya? Hoy día, claro, esto es una utopía, pero pasan, ¿ya? A veces se ocurre la escasez de productos y los valores se van para las nubes. Entonces, ahí, claro, ahí uno puede hablar de que ahí va a haber mayor producción. Si lo que pasa en Estados Unidos, fíjate, vamos a volver a Estados Unidos. Estados Unidos lo único que necesita es un precio de cobre más caro para echar a andar todas las cupríferas que tienen ellos. Nada más. Y lograr más inversión y más producción. Lo único que necesita es un precio más alto. Sí, lo que nosotros hacemos es que les mantenemos el precio bajo. Por eso ellos no se dedican a explotar cobre, como lo hacemos nosotros. Es una de las especulaciones que había también, que Trump quería lograr un poco esa negociación y echar a andar los proyectos en Estados Unidos. En ese sentido, Mira, Tomás, si, considerando eso, considerando que Estados Unidos quiere tener una autoproducción de cobre completa, eh, y considerando que Chile siempre ha sido un mono exportador de cobre, no sé, como ha funcionado así, tiene un modelo mono exportador. Y no convendría, y respondiendo a la pregunta que estaba haciendo Paulina, o sea, que está relacionado a esto, ella tenía una pregunta y pregunta si a Chile le hace bien la falta de producción propia, ¿ya? Es decir, es urgente diversificar la economía chilena más allá del cobre. ¿Qué opinas tú en ese sentido? Y, o sea, mira, innovar. Esto requiere innovación. Necesitamos innovar más para tener otro modelo, ya no monoexportador, sino un modelo que sea de diferentes tecnologías. mira,
esto es un poco antiguo lo que está pensando Paulina, ¿eh? Pero mira, lo que nos importa a nosotros es ser productivo, la productividad. Hoy día Chile está con una productividad paupérrima, pero si nosotros logramos aumentar la productividad, ya con eso podemos aumentar la diversificación de productos o servicios, ¿ya? Sin tener que depender del cobre. Pero solamente lo que nos corresponde a nosotros los privados es que aumentemos nuestra productividad, ¿ya? Nada más. Entonces pensar que somos dependientes del cobre, bueno, eso es la improductividad que nos tiene dependientes de un monoproducto, digamos. Y con respecto a eso mismo, no hay un problema cultural dentro de nuestra sociedad No. que de cierta forma nos ha hecho daño. Por ejemplo, yo No trabajé sé si mucho en llamarlo minería. problema cultural. No sé si llamarlo problema cultural, porque acá el chileno que sale fuera de Chile es muy productivo, ¿ya? Recupera la improductividad, todo lo que es productividad la saca en 3 años, ya está produciendo bastante bien fuera de Chile. Por lo tanto, yo eso se lo he hecho más la culpa a las autoridades, ¿ya? Al gobierno, al Estado. A eso le he hecho la culpa. ¿Por qué tenemos mala productividad acá en Chile? Entonces, ese es el tema. Ya, Por ahí pero estaría escarbando yo me interesa. seamos economistas. Supongamos que la productividad aumenta y estamos en excelentes niveles de productividad. Con esos niveles de productividad aumenta la diversificación de desarrollo, por decirlo de alguna forma, de tecnológico. Por supuesto que te va a aumentar, pues imagínate, ya no va a tener que exportar solamente, por ejemplo, lingotes de cobre, ¿no? Ya ahora puedes generar otros productos adicionales que te pueden generar ingresos. Imagínate que nosotros siempre, bueno, siempre hemos sido exportadores de productos básicos, pero imagínate que con el tiempo, con la productividad, ¿qué se llama eso? Incorporando la tecnología a los quehaceres nacionales, Chile empezó a hacer vino, Chile empezó a exportar fruta, acuérdate que antes no se exportaba fruta, y así montones de cosas que lo que es, ¿cómo se llama? Hidrógeno verde, que están en estudio, eterno, pero están en estudio, cosas que antes no se pensaba que podíamos hacerlas, y las estamos haciendo. Eso es productividad. O sea, tú tomaste el ejemplo de aumentó la productividad antes y sucedieron estas cosas, por ejemplo. Aumentó el tema del vino, la agronomía, el tema de la fruta, el tema Por de supuesto, la exportación de agronomía, diferentes... antiguamente tú tiráis la semilla, antiguamente tú tiráis semilla en el plano que teníais, abríais en la sequía, regáis y con eso producíais, pero no conocíais los productos que se han desarrollado, no los habíais incorporado. Hoy día ni siquiera tiene que pasar un avión anfibio ahí, no anfibio, sino estos cargueros que fumigan, estos fumigadores, sino ahora tiran los drones. Entonces te ahorráis tener que contratar un avión, un piloto, ahora tiráis un dron y en automático más encima, ¿ya? Lo programáis y sale solo. Eso es productividad. Eso se ha estado incorporando en la actividad nacional. Eso es lo que es importante, pues si no, quedamos fuera. Mira, hay cosas que acá en Chile todavía no se prende la ampolleta y ¿por qué te digo de repente nos estamos quedando fuera? Por ejemplo, el blockchain. El blockchain, ¿quién sabe blockchain? ¿Qué es lo que es una criptomoneda? Nadie sabe esas cosas. Lo ven que sube de precio y mucha gente invierte, pero los que saben. Pero aterrizarlo eso a toda la producción de bienes y servicios en Chile no ocurre. Y en Estados Unidos esto ya es conocidísimo, pero acá no ocurre. La inteligencia artificial, ahí tiene otro tremendo desarrollo tecnológico. La gente todavía aquí no entiende para qué sirve el teléfono, o sea, lo ocupa para llamar. Imagínate, yo estoy hablando por mi teléfono, pero mi teléfono es mi herramienta de trabajo. No por las llamadas, sino por lo que hace el teléfono. ¿Ustedes? Yo lo que menos hago es este tipo de llamadas, o sea, poco comunicación directa, el resto es solamente es productividad. Por eso yo tengo un teléfono, es lo más productivo que hay, no me amarra a una parte, puedo circular, puedo estar aquí o allá, y todo lo sigo haciendo por el teléfono. Entonces, para mí, ahí hay productividad, ¿ya?
Excelente. Es como, hay una relación entonces. Claro. Sí, Claro. total. Aumento de la productividad, aumento de los desarrollos tecnológicos, aumento Por de la supuesto, tú innovación. incorporas herramientas que te ayuden a hacer más por menos, ¿ya? Eso es lo importante. Imagínate, antes, te voy a decir, antes queríais negociar una caja de manzana a Estados Unidos. ¿Qué es lo que hacíais? Mandáis una carta con el precio y la cantidad para que el otro te diera la orden de compra. Después llegó el fax, ya no tenías que demorarte 2 semanas con la carta, la mandabas en el acto, llegaba el fax a Estados Unidos, te devolvían ahí mismo. Después llegó el Claro que mail, sí. o sea, han habido, hoy día es por WhatsApp, es instantáneo ya, ¿cachai? Pero imagínate cómo ha ido evolucionando la productividad de las personas. De 2 semanas que te demoráis que te dieran en vender, hoy día te demoráis un WhatsApp, te dicen que sí o que no. Así es, pues. Así es. Sí, Más por de menos. alguna manera, yo soy de una generación, me parece que puedo ser el más viejo entre los tres. Y claro, pasamos de una máquina de escribir, ¿no es cierto?, al teléfono. Digamos, todas las utilidades que tiene el teléfono se ven reflejadas en el diario vivir. Eh, Viene con Y mucha eso que es fuerza. antiguo el teléfono, ¿eh? Exacto. El smartphone, digamos, Hoy ahí, día o está sea, perdona, hoy día está la inteligencia artificial, ¿ya? O sea, no tienes que sí, escribir, ya no tienes, solamente darle instrucciones por voz a lo que quieres tú del teléfono, nada más. exacto. Imagínate lo que ha llegado a la Eh, propiedad. y todo lo que es robotización, que teóricamente debería llegar en masa cada vez más fuerte, ¿no es cierto? Sobre todo a estas industrias grandes como que ya existen en el cobre, pero eh, por el lado de la innovación, tal vez la refinación de cobre, de la cual está hablando un poco Eduardo, tal vez por ahí vienen algunos procesos de innovación con refinación química o con otro tipo de procesos, digamos, que ayuden a esta productividad adicional, ¿no es cierto? Menos factor humano probablemente, que eso es un hecho para todos los mercados, y más, o sea, más robots que trabajen 24 horas sin pedir horas extra Mira, ni te, vacaciones. De hecho, te- hay te sistemas voy a recordar. inteligentes. Díganos, Tomás. Tomás, Sí, mira, el invitado. lo que pasa es que lo que acabas de decir lo pensaban en el siglo pasado, antes que inventaran la máquina a vapor. Cuando inventaron la máquina a vapor, que era un tremendo desarrollo tecnológico en la época, decían, aquí nos quedamos sin pega. Aquí cagamos, nos quedamos sin pega. ¿Mm? Va a llegar un gallo, le va a meter la máquina a vapor y con eso va a ser tan productivo que vamos a tener que ir a buscar pega no sé a dónde. Nos vamos a quedar sin pega. Bueno, llegó la máquina de vapor, se la pusieron hasta los barcos, los trenes, un montón de cosas, los aserraderos, o sea, la máquina de vapor funcionó a toda raja. ¿Y qué es lo que pasó? Hubieron más pega. Todos tenían más pega porque eran más productivos y había que producir más. ¿Cachai? Después con la electricidad pasó lo mismo. Oye, es que la electricidad, o el motor a combustión, la misma cuestión. No, aquí perdimos, vamos a tener que ir a buscar pega. No, salieron más pegas y eso es lo que está ocurriendo. ¿Qué es lo que pasó con la invención del computador? No, que el computador calcula todo, ya con esto nos quedamos sin pega. ¿Qué pasó? Se han vendido una cantidad de computadores y la cantidad de gente que ha encontrado trabajo ha sido Mm. impresionante. O sea, estos desarrollos tecnológicos no hay que tenerles miedo, todo lo contrario, hay que buscarle porque aquí hay más pega. Alguien va a tener que hacer o desarrollar cosas para poder cumplir con la mayor productividad y producción que va a tener el mundo. Eso Como, Estados Unidos lo entiende muy bien. De como hecho, que, son los como que más producen bienes y servicios en el mundo, ese país. es Claro. como que da la impresión de que el mercado fuera migrando un poco hacia los servicios, ¿no? Digamos, cada vez picar menos piedra, ¿no es cierto? Y estar más preocupado de la máquina, de cómo se optimiza la máquina, digamos, o de la inteligencia artificial, la robotización, etcétera, como una serie de servicios en torno a estas mejoras.
Y ahí es donde se necesita un personal más capacitado cada día y personal que sea un poco más técnico y que tenga, que sepa usar estas nuevas tecnologías. El tema de la inteligencia Mira, artificial, claro, es un gran avance y saber usarla mira, es el futuro. mira, sí. Nosotros, Lo que pasa, nosotros, la necesidad crea el estudio aquí. Porque si tú ves que manejando tecnología, por ejemplo, aprende a programar, no sé, básico, a una página web, ¿ya? Eso es básico. Hoy día es básico saber hacer eso. Ahora, hay herramientas que te ayudan mucho en eso. Incluso la tecnología de la inteligencia artificial, tú le dictas y te hace la página web gratis. O sea, no tienes claro, por qué estar aprendiendo. Pero hay cosas técnicas que si tú las aprendes, ganas una cantidad de productividad enorme. Pero eso no tiene por qué venir a alguien decirte, oye, ¿sabes qué? Tienes que estudiar, tienes que dejar de... Tienes los minutos libres, ahí te puedes desarrollar, adquirir conocimiento. Hay cantidad de libros y no libros que hay que ir a comprar a la biblioteca. Lo puedes sacar gratis. Están aquí en internet. Llegar a meterse en el computador o en el teléfono y Sí. los baja, si están todos disponibles. Y si no quieres pagar, están pirateados, además. Pero ahí está todo el conocimiento. Si hoy día ya no tienes que ir a adquirir conocimiento, ni ir a pedirle al Estado que te apoye con plata, no, ocupa los tiempos libres. Mm. exactamente. Sí, Y todas estas tecnologías nuevas, los chinos y los gringos saben lo que se viene hacia adelante. Y por eso empresas, por ejemplo, como IBM, empresas como Microsoft, empresas como Nvidia, tienen un salto cuántico en relación con cómo actuamos nosotros. Eh, China, Estados Unidos tienen una competencia, por ejemplo, por el desarrollo de los chips que utilizan cobre, por ejemplo. Entonces, relacionándolo con nuestro país. Y robot también. claro, por ejemplo, Estados Unidos está un paso adelante en cuanto a desarrollos tecnológicos frente a China, en el sentido de que, por ejemplo, los IBM, o Microsoft, inclusive la TSMC de Taiwán ha desarrollado chips con transistores, llamemos de 2 nanómetros, que estamos hablando aquí a nivel atómico, chips que tienen interacciones de átomos dentro para generar corriente eléctrica. Entonces, ellos saben que se están enfrentando en una guerra que además de ser una guerra de física o una guerra digital, es una guerra tecnológica. Sí, ese es el tema. Y el cobre es un material estratégico en esta guerra. Entonces, si Estados Unidos no se autoabastece de todos estos componentes, está perdiendo de cierta forma parte de esa guerra. La tecnología cuántica, por ejemplo, lo que viene ahora de los chips cuánticos. Estamos hablando de inteligencia artificial montada en chips cuánticos, por ejemplo. Y debemos avanzar nosotros hacia allá, de cierta forma, darle un valor agregado al cobre. Y desde esa misma industria sacar nuevas tecnologías que nos ayuden a nosotros a no ser ya un modelo tanto monoexportador, sino que tengamos otro plus. Por Pero ejemplo, mira, antes que si no se me va a ir la idea, los camiones que se manejan en mina, por ejemplo, en la mina, Gavi, todos esos camiones tienen sistemas autónomos internos, chips desarrollados, o sea, placas electrónicas desarrollados con inteligencia. Entonces, son autónomos, pero necesitan hacer procesos, por ejemplo, dónde está el mineral, dónde no, los caminos por los cuales se dirige, todo eso lleva tecnología súper importante. Y algunos ya están pensando en montar inteligencia artificial dentro de eso. Disculpa si no se me va a ir la idea. Pero, Tomás. no, te escuchaba, te escuchaba. No, qué interesante, te iba a decir exactamente eso, los camiones de Caterpillar. Bueno, la pregunta que salta ahora es, los chilenos
que han logrado estudiar estos temas y han logrado inventar cosas, ¿en qué país están trabajando? ¿Dónde están estudiando? ¿Dónde siguen su carrera profesional? ¿Acá en Chile? Esa Estados es la Unidos. Qué pregunta. difícil, ¿Siguen ¿eh? acá? Sí. Yo justamente te iba a hacer una pregunta de ese tipo, Tomás, que no es exactamente el motivo de esta conversación, pero ¿cómo aprecias tú el desafío que hay detrás, ¿no es cierto? Porque, digamos, la tecnología, digámoslo así, está. Los robots, los procesos, etcétera, etcétera, etcétera. Y si nos vamos a la educación, digamos que el desafío probablemente más grande que tiene un país como Chile, ¿cómo ves tú el mercado laboral, el desarrollo del mercado laboral? ¿Hacia dónde deberíamos Totalmente apuntar? rígido. Sí, Totalmente sí. rígido el mercado laboral chileno. Es realmente una camisa de fuerza trabajar en Chile, donde pierdes muchas libertades, donde pierdes capacidades de desarrollo. No, es tremendo. Mm, Yo creo que aquí estamos hace 2 siglos todavía con esa mentalidad trabajando. sí. Está difícil, digamos, toda Imagínate que tener esta... que tener a un Dorothy Pérez para que te vigile que no te vayas del país con plata de todos los Sí, chilenos. Imagínate. No, tremendo, no puede tremendo. ser eso, no podemos tener 17 millones de fiscalizadores por las cosas que uno hace. Es una mentalidad retrógrada. Acá el tema es que abrir y dejar incentivos para que la gente se eduque en lo que más le interesa o lo que más le haga ganar dinero. Mm, El Estado tiene que tratar de que estos dos sectores se junten y produzcan más. El sector empresarial junto con el sector universidad de educación. Eh, No Pero poner hay, tantas hay un barreras. tema, ¿no?, asociado a la parte cultural del estudiante. Bueno, la pregunta ¿es un tema cultural de que, por ejemplo, los estudiantes, después de que salen de la universidad, tengan esta mentalidad de solo ir a trabajar? Por ejemplo, no crean su industria, o sea, no crean su propio negocio, su forma de... No sé si me explico, pero es un tema eso. Yo considero que es un tema cultural, no sé tú. Mira, en Japón las empresas son las que se dedican a que el alumno aprenda. Es un Ya, sistema específico de Japón. Entonces, desde pequeños que los meten al colegio y les van enseñando por qué, porque saben que el día de mañana va a ser productivo para la empresa. Entonces, tienen esa mentalidad ellos en Japón. Acá en Chile no creo que seamos tan japoneses, pero sí, primero te sacan de tu hábitat, te ponen en una sala de clase y te enseñan más de lo mismo que tú pensáis. ¿En qué minuto voy a necesitar esto en mi vida para mm, ganar plata o para ser claro. productivo? Entonces, acá te dicen, usted tiene que cumplir con estos requisitos y no te dejan libre de decir, mira, si te gusta la computación, dale con computación toda tu vida. Ah, es como el futbolista. ¿Te gusta el fútbol? Mete desde chico una escuela de fútbol y ahí solamente juega fútbol. Aprende lo básico, un poco de ciencia, lo que más te guste. Pero no te va a obligar no sé, a tener ciertas notas en matemática cuántica, otras tanto en ciencia humanista, o sea, en filosofía. Aquí te tratan de sacar notas por todas esas materias. En vez de tú ser especializado, experto en alguna de ellas, finalmente pierdes mucho tiempo en cosas que no te van a servir. Claro que sí, claro que sí. Y hay que también mencionar, digamos, que existe un cierto nivel de, ¿cómo poder decir? Como de retraso en los métodos, en las formas de educar en Chile, porque estamos formando hoy en educación media eh, más activistas que estudiantes, digamos.
hay algo ahí detrás estamos hablando de los colegios emblemáticos, de donde salieron presidentes de la República, etcétera, que no han tenido el desarrollo que uno espera respecto de la calidad académica que tuvieron años atrás. Algo está pasando ahí y el desafío para un país como Chile es demasiado grande, donde hay un porcentaje de la población que no entiende lo que lee, por ejemplo. Es muy difícil, es muy difícil. Entonces, creo que el desafío ahí es gigante. Digamos, por una parte, el mercado laboral que habla Tomás, en una camisa de fuerza, digámoslo así, lleno de leyes, lo quieren llevar por el lado de los sindicatos, de negociación por rama, para aquí, digamos, cuando en 15 años más, 20 años más, eso va a ser una cuestión anacrónica totalmente, o sea, va a sindicalizar robot, inteligencia artificial, una completa miopía de la gente que está, a mi juicio, entendiendo demasiado mal lo que viene, el futuro. Los líderes que teóricamente se les retribuye por ver lo que otros no ven, por mirar cosas que otros no ven en el futuro, están metidos en la pelea chica, en una reyerta permanente, ¿no es cierto?, en la que nadie sale ganando. Y a través de eso, digamos, a través de este retraso en la educación, creo que le han jodido la vida a muchas generaciones también. Sí, absolutamente. Sí, pues desde el gobierno de Bachelet que llevamos décadas perdidas. De Bachelet 1. Yo creo que hay un tema súper importante que a lo mejor no sé si alguien más lo ha visto, pero yo lo he visto, que es el tema de la relación que tienen las universidades con la industria. Por lo general, o sea, lo que yo he visto, o sea, no puedo decir que lo digo en base a mi experiencia, todo juicio viene desde una experiencia, pero supongamos un memorista, por ejemplo. Un memorista te hace un tema, un desarrollo de un tema. Supongamos que tiene que desarrollar algo para la minería o algo para alguna industria determinada. Por lo general, el memorista toma ciertos niveles para el desarrollo. Y el profesor, que es el que enseña sobre este tema, te dice, oye, tú desarrolla este tema, pero desarrollalo hasta este punto. Entonces, el profesor cuando le hace eso al estudiante, que lo desarrolla hasta ese punto, no lo deja terminar con un desarrollo para la industria. A lo que me refiero es que un desarrollo más académico, ya por decirlo de alguna forma, y no realiza una generación de producto en las universidades. Yo creo que ahí hay un tema súper interesante, porque en Chile el desarrollo de producto no existe desde la universidad, o existe, pero no tan masificado, por decirlo de alguna forma. En ese sentido, yo creo que hay un tema cultural que es desde los profesores hacia los estudiantes, porque el profesor debería saber sobre la creación de esos determinados desarrollos y enseñárselo al estudiante, pero esto no pasa en Chile. Tú vas, por ejemplo, a otra universidad, a Estados Unidos, y ellos, la unidad del MIT, desarrolló esta cuestión, desarrolló un chip que lee en no sé cuántos microsegundos y trabaja a una velocidad enorme, pero los desarrollos parten desde las universidades. Acá es como al revés, los desarrollos los tiene la industria y las universidades como que lo aplican y crean cosas que son académicas.
Y yo creo que ahí hay un problema, o sea, desde mi punto de vista. No sé qué opinan ustedes con respecto a eso. En cualquier tipo de campo. Mira, yo creo que hay una barrera, porque las universidades tienen un incentivo económico, no es sin fin de lucro. Entonces, cuando se produce un invento dentro de la universidad, lo primero que quiere es comercializarlo y a buen precio, que pague a todos los que están involucrados, pague bien. Y las empresas no tampoco tienen el incentivo de llegar y tirarse a la piscina sin haberla probado antes. Les gusta la sandía cala. Eso te puedo decir. O sea, tú dices que es problema de la industria o es problema de la educación. No, la educación no lo veo porque a ver, nadie me pone una pistola en la cabeza para saber hasta dónde tengo que buscarme. Eso es un incentivo propio, ¿no? Lo que sí, los incentivos de lucro de dos grandes conglomerados a veces pueden chocar en algunos temas. Pues yo te puse de ejemplo el riesgo del empresario que no va a meter muchas lucas en un desarrollo si es que no lo ha aprobado, y el otro encontró la mejor fórmula para poder ser más productivo y la quiere vender a un buen precio. Entonces de repente hay que negociar, a lo mejor el Estado puede ayudar en eso, poner mejores incentivos, pero aquí no hay que pensar de echarle la culpa o al profesor porque me limita la enseñanza o al empresario que no quiere adaptar la tecnología. Eso no es así. ¿Falta comunicación? Sí, pues ahí te lo puedo creer, pero la verdad que no lo veo tan de esa manera. Yo he estado en universidades y sé cómo inventan siempre cosas nuevas entre los alumnos y los profesores. Siempre están inventando y cosas en Chile, o sea, no se tiene que ir muy lejos para inventar las cosas. No, por supuesto. Las soluciones están acá en Chile. Pero, por ejemplo, un modelo, llama por ejemplo Israel. Israel crea pymes, el mayor creador de pymes a nivel mundial. Y tiene un modelo que está relacionado entre el privado y el Estado. Y casi todos sus desarrollos parten desde las universidades. No sé si sucede lo mismo en Chile. No sé si los desarrollos parten desde la universidad. Yo creo que acá los desarrollos parten desde la industria. O sea, es el privado el que se arriesga a crear cosas nuevas. O sea, yo lo veo así. Mira, exactamente. Mira, lo que pasa es, a ver, si tú inventas, a ver, vamos a hablar de los incentivos. Un privado tiene una cierta necesidad de ser productivo e incorporar tecnología para producir más por menos. Ese es el objetivo. Claro. ¿Ya? Pero eso no tiene el conocimiento para lograrlo de un día para otro. Tiene que acercarse a una universidad y comentarlo en lo académico de la necesidad que tiene. Y con el tiempo, pasado un periodo para desarrollar estas necesidades, aparece la solución y ahí está. Cosa hacer el más, pero o sea, no veo que venga un alumno y se le ocurra una cosa a otro nivel y que un privado lo vaya a necesitar, porque al alumno se le puede ocurrir un montón de cosas, pero ¿será necesario en el mercado? Esa es la gran pregunta que resolver. Pues a mí me pueden decir, oye, mira, tengo un filtro de agua que probablemente no aparezca ninguna partícula contaminante para poder tomar agua. Sí, pero yo vivo en un lago, o sea, le pongo un filtrito así nomás de un de hielo y listo, ya no tengo por qué invertir en una tecnología fantástica que me trae agua pura, por ejemplo. ¿Ah? Esas son las cosas que hay que dejar al mercado que también funcione. Claro. Sí, absolutamente. O sea, hay diferentes factores que van. Pero es interesante el análisis, realizar ese análisis, porque eso nos permite de alguna forma darle soluciones al tema y continuar hacia adelante. Bueno, agradecerte, Tomás, por estar acá con nosotros, por haber venido. Joder, lo mismo. Y dejarte invitado para otro capítulo, para seguir hablando de estos temas. ¿Ah? Bueno, ni un problema. Oye, ¿sabes qué? La verdad que yo no
sabía que venía, sabía que querían preguntar del cobre y los aranceles, y traté de explicarlo lo mejor posible, pero las conversaciones van derivando y uno termina conversando en otras cosas. Eso es lo que Sí, hago claro. en un programa, y con ustedes me he entretenido harto, ¿ah? Porque es una lata llegar a contestarlo así como en la televisión, que vais, contestáis el punto y listo, para afuera. No, acá nos dio, imagina, llevamos más de 1 hora 20 aquí conversando entretenidamente distintos temas, que Sí. tienen relevancia en el día a día. Así que, bueno, muy agradecido por la invitación y quedo ahí comprometido para la próxima, que me necesiten conversar de temas específicos. Sí, Así que muy muchas gracias. interesante. Vamos a seguir conversando. Muy interesante y muchas gracias, Tomás, por tu tiempo y por haber estado hoy día con nosotros. Gracias a todos. Hasta luego. Que les vaya súper. Sí, salud. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop.